Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que por lo menos escriban en el chat que me escuchan. Espero me estén escuchando. Muy buenas noches. Mi nombre es Raluilka Martínez y como en los otros dos módulos los he acompañado, soy parte del equipo de laboratorios Mayen. Sí, ya me están respondiendo. Y estaré con ustedes también en este tercer y último módulo del programa Mayen junto a los residentes. Qué bueno, gracias Wendy. Me escuchan. Para nosotros es un gran placer compartir con todos ustedes, nuestros residentes e invitados relacionados, y le damos la más grata bienvenida. Hoy celebramos con gran entusiasmo el cierre de esta primera jornada educativa que hemos llamado Mayen junto a los residentes con emergenciólogos y traumatólogos, por supuesto. Desde el principio nos hemos esforzado por brindarles un amplio programa científico compuesto por 3 módulos de alto nivel académico, repletos de sabiduría y, por supuesto, el gran expertise de conferencistas nacionales. Esperamos que haya sido del provecho de todos en toda esta jornada y asimismo le damos las gracias a nuestras marcas por excelencia, Kebol, que es nuestra levofloxacina, el antibiótico de confianza para el manejo infeccioso del día a día. Neodex, que yo sé que muchos conocen Neodex, es nuestro desquetoprofeno, prometiéndole una vía rápida y segura para el alivio. También Tramaquin, que es la combinación perfecta de tramadol y acetaminofén. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista invitado de esta noche y de este último módulo llamado Cirugía en Control de Daño en Pacientes Adultos. Como les había conversado desde el primer módulo, no todo es ciencia. Y es que uno de ustedes puede ser el ganador de 2 días y 1 noche en un hotel de Juan Dolio para dos invitados, para los invitados de Santo Domingo y para los invitados de Santiago también tenemos un ganador de 2 días y 1 noche en un hotel de Puerto Plata. Recordándole que deben de seguir las bases del concurso, principalmente el ganador debe haber asistido al 100% de los 3 módulos y seguir nuestra cuenta de Instagram @lavmayen. También les recuerdo que por ese mismo chat donde me están escribiendo, pueden ir escribiendo sus preguntas y ahí vamos a verlas al final de la conferencia de nuestro querido invitado, doctor Gómez. También pueden hacerlo por ahí este botón que está aquí en el medio de Q y A, y si lo tienen en español, preguntas y respuestas. Pueden empezar desde que el doctor inicie. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor José Alfonso Gómez González, quien muchos lo conocen, traumatólogo ortopeda, egresado del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, un fellow en reconstrucción, alargamiento, deformidades e infecciones óseas, reconstrucción de extremidades también del Centro Médico Inbanco en Cali, Colombia. Está, por supuesto, en la Unión Médica de Santiago como su práctica privada. Doctor Gómez González, sin más preámbulo, el micrófono y la cámara son todos suyos. Muy bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Perfecto. Entonces, inicio a compartir. Sí, ya puede iniciar. Perfecto. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve, perfecto. Perfecto. Entonces, nada, buenas noches a todos. Como bien mencionó Raúlka, vamos a hablar de lo que es el paciente de control de daño en pacientes adultos en ortopedia. El objetivo de esta charla, pues, es aclarar o presentar lo que es el concepto, la historia, fisiología, la clasificación del paciente y el tipo de fijación que vamos a utilizar en este tipo de pacientes, y unas conclusiones para llevar a casa y tomar en cuenta
sobre el manejo de esto. Entonces, cuando hablamos de paciente control de daño, nos viene a mente esta imagen, este paciente, una paciente o un paciente con una fractura expuesta, una fractura abierta, lesiones, tejidos de partes blandas, y el manejo de este a continuación de cómo vamos a abordarlo. Pero este tipo de paciente, si bien es un control de daño, dentro de nuestra charla de control de daños en adultos, este tipo de pacientes se manejaría como un control de daño aislado, puesto que es el paciente que no presenta pues otras lesiones, y es un paciente que en cuanto a la literatura está muy bien estadificado. Creo que en ortopedia todos hemos escuchado la fractura de Justilo y sobre el manejo de esta. En este artículo pues nos habla de cuando presentamos este tipo de paciente, del manejo de antibioterapia que podemos utilizar, de cómo enfocarnos según las clasificaciones, no solamente la de Justilo, tomando en cuenta otros parámetros como la piel, el músculo, si hay lesiones arteriales, el grado de contaminación, que es muy importante, y la pérdida ósea. Este es un tipo de paciente en el cual se le aplicará el control de daño, pero no es nuestro paciente, puesto que este paciente, como vamos a ver, sus lesiones generalmente es aislada y va a terminar necesitando sí técnicas de reconstrucciones más adelante, pero el caso de esta noche, pues nos vamos a enfocar en este tipo de paciente con lesiones múltiples o presentan múltiples fracturas, generalmente fracturas de huesos largos, y es lo que vamos a definir como un paciente más bien politraumatizado. Y guardando la distancia, pues en esta charla, porque el paciente politraumatizado, pues eso es un tema totalmente aparte y puede ser una conferencia por sí sola, pero hay que tocar en lo que es estos pacientes de control de daño, lo que es el politraumatizado. Entonces, para mencionar rapidito, una pincelada, en el 2014, bueno, no 2014, este artículo data del Consenso de Berlín de 2018, donde un grupo de paneles de expertos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Europa, total, hicieron una revisión de literatura hasta 2014, donde se manejaba lo que es la escala de severidad, y encontraron varias definiciones, encontraron varios parámetros y al final llegaron a una conclusión. Y es que definieron el paciente de trauma como aquel paciente que presenta una lesión significativa mayor de 3 puntos en 2 o más diferentes regiones anatómicas de la AIS, acompañado de una o más variables de los 5 parámetros fisiológicos. La AIS es otra escala que nos va a ayudar a determinar, pues, al final lo que es la ISS. Y ese tipo de escala, pues, no tenemos ya que tenerla así, aprenderlas pues de memoria, porque ya existen herramientas que podemos utilizar al momento de evaluar este tipo de pacientes. Aquí le dejo, por ejemplo, una página donde con la tabla, pues metemos simplemente los datos y nos va a añadir o dar el resultado al final del grado de severidad o el score que estaría presentando el paciente según los traumas de este. Pero lo más importante de este paciente, como dice aquí la definición, era que va acompañado de unos parámetros fisiológicos que sí vemos en este paciente politraumatizado y consecuentemente en paciente de manejo de control de daño, que es la hipotensión, la parte de lo que es la escala de Glasgow, la acidosis, coagulopatía, y en pacientes que son mayores de 70 años. ¿Y en qué o en quiénes debemos sospechar que pueden presentar esos síntomas? Pues son pacientes que ya conocimos, hemos escuchado estos criterios: caída de más de 3 metros, eyección del vehículo,
muerte de uno de los pasajeros, peatón, ciclista, en nuestro país, motores, cuando son impactados por otro vehículo. Extracción difícil de vehículos, es el paciente que escuchamos ya por el primer auxilio, 911, que fue de una extracción difícil, y lesiones por explosión también. Son pacientes que debemos sospechar ese tipo de lesiones. Y en estos pacientes de control de daño es muy importante porque va a existir tres momentos de muerte. Tres momentos en lo que en lo que puede ocurrir la muerte, que es cuando el paciente presenta el accidente, ya luego cuando el paciente se está siendo estabilizado en sala, o posteriormente lo que sería ya en cuidados intensivos. El control de daño, la cirugía de control de daño, el abordaje de este va a consistir en estabilizar lo que son las lesiones ortopédicas con la finalidad de lograr una mejoría de la fisiología en el paciente. La principal el principal objetivo de este tipo de pacientes: control de la hemorragia, manejo de las lesiones de la parte blanda y la estabilidad provisional. En cuanto a la estabilidad provisional, la estabilidad esquelética. En estos pacientes debemos tomar en cuenta lo que son el control de sangrado. Estos son pacientes que pueden tener, como vimos, va a tener lesiones a niveles de múltiples órganos o en diferentes sistemas. Y nuestro papel como ortopedista, cuando el paciente presenta una fractura de pelvis, donde nosotros jugamos un papel muy importante, un papel vital, porque sabemos que por una lesión de pelvis se puede perder totalmente la volemia. Y es en este momento nosotros como ortopedistas, en estos pacientes de control de daño, pues pasamos a ser protagonistas para el manejo de esta lesión, obviamente en conjunto con el emergenciólogo y eventualmente el intensivista. Pues como hablamos, la idea es estabilizar la fractura. Lo debridamiento o el desbridamiento es muy importante para evitar que toda esa cascada de respuesta inflamatoria, que como veremos más adelante, es muy importante para que el paciente pueda continuar y pueda evolucionar a un mejor cuadro. El término del control de daño, hablando un poco de historia, originalmente es acuñado por la Marina de Estados Unidos, y es el término que se utiliza en estos barcos cuando se ven envueltos en una batalla, y a pesar de los daños, son capaces de reparar por el momento esas lesiones para poder continuar durante la batalla de ese momento. Ya en medicina se vio inicialmente ese término utilizado en las cirugías abdominales, y el control de daño en ortopedia lo que va a acompañar, o su objetivo principal, serían que limitar las lesiones específicamente de los huesos de fracturas largas, y principalmente las armas de fijación en estos casos es la fijación externa. Estos pacientes van acompañados de múltiples respuestas sistémicas inflamatorias y mediadores inflamatorios desde el momento en que se inicia el trauma. Desde el momento que se inicia el trauma podemos ver ya cómo el paciente empieza a lidiar esa batalla entre la vida y la muerte mediante toda esta respuesta inflamatoria. Y es muy importante de evitar estos factores, donde vemos el primer golpe, segundo golpe, y cómo la cirugía de control de daño ha ido evolucionando en cuanto a esto. El primer golpe es evidentemente el accidente, donde inmediatamente ya va a empezar todo lo que son
factores de respuesta inflamatoria, donde hay el pico de un síndrome múltiple disfuncional o síndrome, y el pico también donde podemos ver el distrés respiratorio. Y se lucha esta guerra, pues hasta estabilizar, o si el paciente resiste, hasta que el paciente se pueda estabilizar y pueda llegar a emergencia, que es donde entra pues en juego la parte de los primeros auxilios. Una vez el paciente lo tenemos en emergencia y lo podemos estabilizar, pues tenemos dos opciones: o podemos llegar a la resolución del paciente donde se estabiliza a través de soluciones, si hay una pérdida hipovolémica, pues reponer con sangre, pero debemos tener en cuenta, muy importante, de nosotros como cirujanos, y esto es totalmente dependiente del ortopeda, de que muchas veces ese tipo de paciente, en estas ocasiones, se lleva a quirófano, o nuestra prioridad es estabilizar la fractura, meterlo rápido a cirugía, resolver, y podemos provocar lo que es el segundo golpe al iniciar el procedimiento quirúrgico, provocando la misma respuesta inflamatoria que se provocaba en el momento del accidente. Entonces, lo ideal en este paciente, y la premisa que se debe quedar en este paciente de control de daño ortopedia, igual que el paciente politrauma, es que primero la vida. Las extremidades pueden esperar. No es, primero hay que estabilizar el paciente, y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo existen unos parámetros que nos pueden guiar a lo que es a saber de la estabilidad del paciente y cuándo podemos hacer cirugía. Entonces, debemos clasificar este tipo de paciente, si es un paciente estable, si es un paciente borderline, si es un paciente inestable o un paciente en extremo. Y para eso hay varios parámetros, como son el choque hipovolémico, su cascada de coagulación, sus tiempos de coagulación, temperatura, y al igual que los daños de tejidos de partes blandas. Su condición clínica es lo que va a primar a la elección de la cirugía de control de daño, que, como mencioné, en su mayoría, y no siempre, no necesariamente, pues va a ser una fijación externa. Pero de igual manera, la colocación de una férula, la colocación de una tracción cutánea, de una tracción supracondilia, o cualquier tipo de tracción para inmovilizar el miembro, puede ser igualmente un control de daño. Entonces, el paciente de control de daño, según cuando ya lo clasificamos, se va a reservar para el paciente que es inestable, o un paciente que no estamos seguros si le estabilizamos. Cuando vemos al paciente aquí inestable, que pueda presentar algún tipo de hipovolemia, o su tejido o partes blandas está muy dañada, pues lo ideal y lo recomendable en ese tipo de paciente ya es lo que es la cirugía de control de daño. Es este tipo de paciente con fractura de huesos largos, daños de parte blanda de gran energía, y generalmente que tienen otros factores asociados por el mismo trauma. Una vez tenemos clasificado este tipo de paciente, vamos a tener dos opciones. Como vemos aquí, cuando el paciente, si bien presenta el trauma y se encuentra estable, hay una variable que es versus, que compite con lo que es la parte de control de daño, y es lo que es el cuidado total temprano del paciente. El cuidado total temprano del paciente es el paciente que, una vez estabilizado, que no corre peligro, pues podemos hacer una cirugía definitiva, una cirugía ya final. Como son pacientes, este tipo de pacientes de trauma generalmente presenta fractura de huesos largos, la cirugía por elección en la mayoría de los casos es el enclavamiento, o una cirugía con clavo, ya sea clavo de tibia, clavo de fémur y demás. Ese tipo de tratamiento de cirugía de cuidado temprano ha venido en auge con el pasar de los tiempos, puesto que a este paciente, ser un paciente
multidisciplinario donde sí va en conjunto con emergenciología, cuidado intensivo y nosotros como ortopedistas, pues ya podemos ver lo que son una serie de parámetros que se pueden tomar y son factores predictivos para saber cuándo sería el momento ideal para realizar la cirugía, ya una vez el paciente se encuentra estabilizado. Aquí en este artículo se revisó un enfoque de pacientes con múltiples lesiones. Se tomó una muestra de 227 pacientes, donde durante las primeras 24 horas, todos los pacientes que presentaron las lesiones fueron manejados. Uno inicialmente con control de daño, otro se le aplicó el cuidado total temprano, donde realizaron una cirugía definitiva con un clavo de fémur. Y en este artículo encontraron que cuando con valor predictivo para una tasa de éxito de sobrevida del paciente es cuando el paciente presentaba unos niveles de lactato menor o igual a 2.5. Este paciente, una vez estabilizado y con parámetros de gases arteriales, pues si el lactato se encontraba en estos rangos de valor, se prefería lo que era la cirugía definitiva, a diferencia de los pacientes de control de daño. En estos pacientes, ellos utilizaban un periodo de ventana de 5 a 10 días para determinar si el paciente podría ser llevado a cirugía luego del accidente. Ellos evidenciaron que durante estos 5 o 10 días el paciente tenía una mejor tasa de sobrevida y que era el tiempo óptimo o era un tiempo óptimo para que se pudiera estabilizar de las demás lesiones que presentaba ya el paciente en cuanto a los demás sistemas y lesiones, al igual que ya sea la fractura y demás. El día 2 y el día 4 del trauma fueron los días donde se evidenció más muerte en este artículo y eventualmente este paciente, cuando no se puede hacer la cirugía definitiva, pues será manejado temporalmente con fijador externo, es decir, que se realizaba cirugía de control de daño y en un periodo de no menos de 15 días se pasaba a lo que era ya la estabilización o cirugía definitiva del paciente. Entonces, aquí voy a presentar pues algunos casos de lo que son estos pacientes de control de daño. Este es una paciente, una femenina, en ese momento pensé que una femenina de 15 años de edad, que llega ya por emergencia con trauma abdominal, lesiones de vejiga, fractura de fémur, y como ven aquí también, parte del tórax, una fractura de columna también. Esta paciente inicialmente se lleva a cirugía, donde se le coloca, el mismo día de llegada, se le puede colocar una fijación externa, ya pasa a UCI, se estabiliza y con una buena comunicación con el intensivista, cuando considera ya que la paciente pues está estabilizada, que se puede hacer llevar a cirugía óptima, se lleva a cirugía y se le hace la cirugía definitiva. En este caso se practicó una cirugía de columna, al igual que también la cirugía de fijación, enclavamiento con un clavo femoral. Este es otro paciente donde presenta, como podemos ver, una fractura de fémur, también lesiones de parte blanda ahí en las rodillas. Igual, inicialmente se coloca cirugía de control de daño, fijación externa, se manejan las partes blandas y se empieza lo que es la estabilización del paciente desde el punto de vista sistémico en conjunto con terapia intensiva. Otro paciente un poquito pues, más dramático, con mucha pérdida ósea, lesión en parte blanda,
igual en este caso 2 huesos largos y ipsilateral, fémur y tibia, se le practica también lo que es la cirugía de control de daño con fijación externa. Este paciente más adelante necesitó técnica de reconstrucción donde se le realizó un alargamiento óseo a nivel de la tibia. Entonces, para llevar en este tipo de pacientes, recomendar que la variedad de presentación clínicas en estos pacientes dificultan lo que son los algoritmos para el tratamiento de cada caso. Cada paciente debe ser individualizado. Si bien existen los scores, la condición clínica del paciente va a primar sobre todo. Y como premisa, tener que primero la vida y ya lo demás en cuanto a extremidades, pues puedes esperar. El tratamiento de cualquier paciente debe ser individual, adaptándose, como mencioné, a todos los parámetros y patrones. Y el tiempo de cirugía de las condiciones, el tiempo de cirugía va a depender de lo que sería ya las condiciones hemodinámicas, al igual que los parámetros de ventilación, pero sobre todo el nivel de lactato. Es algo que debemos tener claro, si debemos tener claro y debemos quedarnos con ese concepto de el nivel de lactato como factor predictivo para poder realizar una cirugía segura en ese tipo de paciente politraumatizado. Así que, en parte, es todo. Gracias y podemos pasar a preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver los chicos si se animan con las preguntas o entendieron demasiado bien o no tienen nada que preguntarle, doctor. Vamos a ver. Excelente, todo claro, dice la joven Ana de Oleo, puntual y preciso. Lo felicitan por aquí, Ana de Oleo. César Fernández, muy buena conferencia. Vamos a ver. Entendieron demasiado bien. Para mí fue súper explícito, doctor, y yo no soy doctora, ni me especializo en ninguna área, pero aquí César Fernández iba a hacer una pregunta. Sí, claro. Stephanie dice, muchas felicidades, doctor. Bien explicado el tema. Se están preparando, Sí. parece que con las preguntas. Sí, claro, porque este tema en realidad va muy de la mano con el paciente con el politraumatizado. Ok, Pero, como mencioné, el politrauma, y emergenciología sabe que es un tema totalmente diferente. O sea, no es que totalmente diferente, es un tema muy amplio, donde sí nos vamos a llevar mucho de los scores, donde hay factores predictivos que nos ayudan como el índice de choque y otros detalles más que puede ser una conferencia totalmente diferente. Yo, como ortopedista, pues lo que más me interesa eh, que quede de esta charla es que si bien el control de daño, como lo dice desde la literatura, desde que inicia, el manejo se ideó para la fijación externa. Yo sé que a veces en el hospital, en la misma clínica, en nuestra situación, no contamos con ese fijador. No solamente la fijación externa inicial debe de ser el tratamiento, una buena tracción, en el hospital se utiliza bastante. Una férula puede ser suficiente para estabilizar el paciente y que se pueda llevar más adelante a un tiempo quirúrgico más seguro. buenísimo. Ahí aclaro bastante también. Aquí ya están haciéndole preguntas, doctor. Principalmente, vamos a echarlo para arriba aquí. Excelente, todo claro. Como le decía, César Fernández pregunta si el nivel de lactato te impide operar. ¿Lo impide a usted operar, doctor? Mira, el nivel de lactato debería impedirnos operar. Es el parámetro que debemos tomar más en cuenta. Hoy por hoy, como vimos como presenté aquí en la charla, cuando se lleva, cuando se tiene el parámetro en conjunto con intensivo,
es el conjunto con el que intensivo determina el parámetro, el momento a ser llevado a cirugía, pues ellos que nos dan son quienes nos dan el visto bueno. Aquí presenté ese artículo del lactato como un factor, pero no solo el lactato, y no solo el lactato de primar. Hay obviamente el factor hemodinámico y demás, pero lo que quiero que nos quedemos es que no soy yo que voy a determinar cuándo llevar el paciente a cirugía. Cuando el intensivista considere que el paciente se encuentre lo más estable para resistir la cirugía. Entonces, mi pregunta, si el lactato, la pregunta es si el lactato me limita o no a la cirugía, lo tomo en cuenta, pero si el internista considera que hay más factores y que ella, aún yo creando unos factores inflamatorios cuando lo lleva a la cirugía, se puede resolver, pues realizamos la cirugía. Obviamente, en este tipo de pacientes, se trata de que la cirugía sea lo más pronto en cuanto al tiempo quirúrgico y que sea de mínima invasión. De mínima invasión, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu pregunta. Gracias, doctor, por responder. Aquí el joven Ronnie Alfonso Martínez le da las Tocayo. excelencias. Es su tocayo. Sí, sí, es su Tocayo veo. tocayo. Sí. Excelente, lo felicita. Atena Domínguez también lo felicita. Excelente conferencia. Micael Zavala, saludos, buenas noches a todos. Excelente presentación, sin desperdicio. Y le manda aquí un clic aquí con la manita. Aquí pregunta también César Fernández, ¿cuándo operar o solo este parámetro es el que tomas? No, esa fue la pregunta, esa fue lo que trataba de decir. Eso es No parte solo de la pregunta, ok. sí, no solo tomo el parámetro de lactato, sino que la buena comunicación con el intensivista, y si el intensivista considera que se encuentra en óptimas condiciones para ser llevado a cirugía, pues lo llevo, pero la decisión no la determino por mi cuenta. El lactato es un factor predictivo a una tasa de éxito, pero es algo para tomar en cuenta, no es la verdad absoluta el lactato. Es algo para tomar en cuenta, pero no es la verdad absoluta. Buenísimo, doctor, gracias. Aquí pregunta Juana Veras, ¿por qué es tan común la formación de trombos en PX con fracturas de miembros inferiores? Estuvo todo muy explícito, bendiciones. Bueno, la fractura de trombo en estos pacientes es por el huesos largos. Generalmente este paciente es por huesos largos. Como vimos, como presenté la parte de que este paciente tiene 3 momentos de muerte, y es otra parte muy importante de resaltar, de cuando no fallecen en el momento de accidente y posteriormente es estabilizado y se lleva a cirugía muy temprano y volvemos nosotros a desencadenar esa cascada de inflamación que es en el quirófano, y ya en UCI, pues generalmente no el tromboembolismo, sino ocurre en las primeras horas. Estos pacientes terminan falleciendo por una falla multiorgánica. A la respuesta de Juana es porque son pacientes, estos traumas se presentan en huesos largos, y huesos largos predisponente o es favorable a presentar trombo. De acuerdo, gracias, doctor. Siguen aquí las felicitaciones. Tomás Almonte, excelente. Rigoberto Saludos a Ramos. Tomás. Saludos, Tomás, le manda el doctor. Rigoberto Ramos, excelente, muy claro y preciso. Gracias, maestro, le dicen. Y César Fernández, ¿sería ideal fijar inicialmente con fijador o sería agregar más injuria? Pues la verdad que lo va a terminar el paciente de la fijación con el fijador. Si es un paciente que está en extremo, por ejemplo, una fractura de pelvis, como conocemos en ortopedia de libro abierto, que se puede perder la volemia, pues lo ideal es fijar con una fijación para poder cerrar la sínfisis y disminuir el sangrado. En cuanto a huesos largos, un paciente que esté en extremo hipovolémico, no voy a realizar una cirugía que generalmente le pueda agregar más daño
abriendo tejido, manipulando fragmentos óseos, y lo ideal es estabilizar. Entonces, no agregaría, la respuesta es que no agregaría más injuria ante un paciente que, si llega por X trauma, independientemente de la fractura, yo le coloco un fijador, no agregaría más injuria. Estoy estabilizando el hueso, alguna forma de estabilizar la fractura, pero igual sería una férula. Con una férula también puedo estabilizar la fractura. Entonces, la condición ósea no va a determinar la gravedad del paciente. En realidad es un paciente que está afectado por múltiples sistemas, que puede dar el traste con la vida antes que la fractura. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Aquí también le envía las felicitaciones Noelia Altagracia Paula. Muchas felicidades, doctor. Excelente. Y asimismo César Fernández. Felicitaciones, agradece su respuesta. Muy buena charla de tan importante tema. Le agradece bastante César Fernández. Muchas Yo gracias, creo César. que, yo creo que aquí ya terminamos las preguntas, doctor. De verdad que Bueno, muchísimas gracias, doctor Gómez González. Para nosotros es más que un regalo lleno de conocimientos y yo sé que para todos los invitados que están aquí presentes se sienten igual que yo y que Laboratorios Maya más que honrados. Nos sentimos bueno, agradecidos por compartir esos conocimientos llenos de sabiduría y expertise. muchas gracias. Para mí es un Gracias, placer. doctor. Para nosotros también. Les recuerdo a todos los invitados que estaremos realizando el concurso mañana jueves 29 de abril, luego que validemos todos los cumplimientos, que yo sé que algunos van a empezar a preguntar o por WhatsApp a todos los que lo invitaron, y asimismo estaremos anunciándolo por un email marketing que les llegará a sus correos, es decir, que estén atentos y por supuesto los invitamos a seguir nuestra comunidad en @lafmayen por Instagram. Muchísimas gracias de verdad a todos los participantes por haber estado en toda esta jornada, que es la primera edición de Mayen junto a los residentes con emergenciólogos. Le damos las gracias principalmente a Laboratorios Mayen por permitirnos este espacio de contribuir con la educación médica continuada de todos ustedes para una sociedad más sana y preparada. Por supuesto, con sus marcas por excelencia, Kebol, que es nuestra levofloxacina, el antibiótico de confianza para el manejo infeccioso de día a día. Neodex, señores, Neodex, que no se les olvide, nuestro desquetoprofeno trometamol, prometiéndole una vía rápida y segura para el alivio. Y también, por supuesto, Tramaquin, la combinación perfecta de tramadol acetaminofén. Y también agregando Prisolin, que es la cefazolina de primera generación, respaldando su elección en ese momento tan preciso. Les pido que llenen este link que les agregamos aquí en el chat. Nada más tienen que darle a clic. Es una encuesta de satisfacción para seguir entregándole todos estos contenidos llenos de sabiduría, como es mi querido doctor José Alfonso Gómez, y así poder seguir invitándolo a otros compartir como es este. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su conocimiento. Muy buenas noches a usted y a todos los Bueno, invitados. Gracias. bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias.